Pues bueno, voy a dar inicio porque aparentemente va a llover bastante por donde estoy ubicado, entonces para que no se nos vaya a ir la señal y todos podamos escuchar en algún momento el video, así que pues vamos dando inicio, esperando se puedan ir agregando el resto de los participantes. Neta, me lo juras. Ay, no puedo hacer eso. Pues bueno, esta es la orden del día. Tenemos aquí enfrente la misma que ustedes ya conocen, que es presentación, propósito, contenidos temáticos, resolución de dudas y conclusiones, ¿ok? Esa es nuestra orden de trabajo de esta sesión. Estamos ya en nuestro espacio abierto número 5. Me presento para todos ustedes. Saben que no es presunción, es protocolo que nos piden seguir. Mi nombre es José Denis Juárez Lalban. Soy licenciado en Lenguas Modernas con la especialidad en la ciencia del inglés. Tengo una maestría en estudios históricos relacionada con la evolución histórica de la lengua. El campo disciplinar al que pertenezco es al de la comunicación aquí en Prepa en Línea CEP. ¿Ok? Perfecto. ¿Cuál es nuestro propósito? Ya lo saben, pero nunca está de más repetirlo para que lo tengamos en la mente. Aclarar dudas sobre los temas gramaticales que más causan confusión durante la tercera semana del módulo 7 por medio de la explicación de cada tema y estructura gramatical, así como del vocabulario y pronunciación para lograr la entrega en tipo forma de cada tarea y actividad. Ese es nuestro propósito de prácticamente cada sesión que vamos a hacer. ¿Ok? ¿Cuál es nuestro tema? ¿Alguien quiere entrar de un segundo? Vamos a darle acceso. Listo. ¿Cuál es nuestro tema del día de hoy? Ok, nuestro tema del día de hoy, así como prácticamente el tema que ustedes ya revisaron en la plataforma, es el future, the future tense, son los futuros, el tiempo futuro, ¿ok? Si ustedes recuerdan cada uno de los temas gramaticales que ya hemos ido abordando, encontramos en la primera semana el... Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Encontramos el presente progresivo y el pasado progresivo. Esos fueron los temas gramaticales de la primera sesión. De la segunda sesión trabajamos, o de la segunda semana, en la tercera unidad, trabajamos con el pasado simple y el uso del used to, ¿ok? En esta tercera semana tenemos a los futuros. Tenemos dos estructuras marcadas como futuros. Por un lado tenemos el will y tenemos el be going to. Esas dos son, digamos, las reconocidas como estructuras para expresar una acción a futuro, esas dos. No obstante, existen un par más que requieren que nosotros le agreguemos sobre todo alguna palabra de temporalidad para que quede claro que esa acción se cometerá en el futuro. Nosotros la hacemos de igual manera en el español, de hecho decimos yo tengo clase mañana. El hecho de decir yo tengo clase, ahí lo estoy señalando en presente, pero al momento de colocarle esta palabra que da temporalidad como mañana, ya la expreso hacia futuro. El presente lo utilizamos para hablar a futuro. En el inglés ellos también tienen el presente progresivo, aquel que vimos en la primera unidad, y el presente progresivo también sirve para expresar futuros. De igual manera necesito una palabra para que dé temporalidad, como por ejemplo, I am having a class tomorrow. Es decir, yo estoy teniendo una clase mañana. El hecho de ponerle mañana prácticamente me deja en claro que esa acción se va a cometer en un futuro, ¿ok? Bueno, entonces repito, hay dos estructuras muy marcadas, es el will y es el be going to, que son prácticamente las que habremos de ver el día de hoy. Vamos a ver el be going to, vamos a ver el good light, sobre todo que también pertenece a su unidad, y vamos a ver un poquito del presente progresivo para que ustedes sepan cómo contestar la actividad integradora número 5, que es la que más conflicto causa, aunque ustedes no lo crean, es la que tiende a tener calificaciones más bajas prácticamente en todas las generaciones. De pronto vienen muy bien los alumnos, no sé, con 8, con 9 o con 10, y cuando llegan a la actividad integradora número 5, la calificación decrece bastante porque no se dan cuenta qué estructura gramatical les pide el primer recuadro.
Hay un recuadro, si es que ustedes ya revisaron la actividad integradora 5, hay un recuadro. Ese recuadro tiene 3 estructuras en específico que les pide que respondan en 3 maneras en específico, utilizando el got like, utilizando el presente progresivo y utilizando el be going to. Ese es el primer recuadro, ¿ok? Y por lo regular, no sé, de 10 alumnos, 3 lo hacen bien y el resto tienden a responder de manera incorrecta y por ende la calificación tiende a ser bastante baja. Bueno, vamos a empezar con el primero que aparece en su recuadro de la actividad integradora 5. Si no lo han visto, es tiempo de que pongan bastante atención para que sepan exactamente cómo deben de responder, porque la mayoría de estudiantes tienden solamente a colocar verbos. Y por ejemplo le dice, no sé, ¿qué te gustaría hacer el próximo año? Y responden por ahí, jugar, correr, dormir. Ok, entendiste la pregunta, fuiste capaz de darte a entender, pero no me permites darme cuenta qué tan hábil eres utilizando el good life. ¿Por qué? Porque no respondiste con la estructura en sí, ¿ok? Solo y únicamente pusiste una idea. Deme un segundo, alguien quiere entrar a la sesión. Vamos a darle acceso para que puedan estar dentro de nuestra sesión. ¿Me siguen escuchando, verdad? Sí, sí se escucha. Gracias. Deme un segundo, voy a cerrar otros archivos que están abiertos porque me está señalando que está saturado el sistema. Entonces, para que no se vaya a ir la señal, estoy cerrando otros archivos. Listo. Perdón, maestro, no sé si sea yo, pero como que se corta su voz en momentos. ¿Quién sí me escucha de manera completa? Díganme, ¿quién sí? Karina, ¿me escuchas? Sí lo escucho, pero se escucha como con interferencia, Con pero sí lo entiendo. Ok, perfecto. Dame un segundo. Voy a cerrar otros archivos para que se quede lo menos, el menor número de tareas cargadas al procesador y podamos trabajar tranquilamente. Ok. Cerrar. Bueno, listo entonces. Trabajemos con Good Light 2, que es justo la primera estructura que les pide su actividad integradora 5. Si ustedes no la han revisado, pues pongan atención en este apartado, porque es justo lo que van a necesitar para poder responder, ¿ok? La pregunta dice, aquí solamente es un ejemplo que se parece mucho a la pregunta que aparece en su recuadro, ¿ok? Recuerden que no les puedo traer las actividades integradoras así muy claramente, pero sí puedo traer algunas cosas que les puedan apoyar. Bueno, la pregunta dice, What would you like to do next month? ¿Qué te gustaría hacer el próximo mes? ¿Qué te gustaría hacer el próximo mes? La segunda pregunta dice, What would you like to have next month? ¿Qué te gustaría tener el próximo mes? Veamos cómo podemos responder. Ok, vuelvo a recordarles, los sujetos son extremadamente importantes, no los podemos eliminar. Sucede que aunque lo recalco una y otra y otra y otra y otra vez, ha habido tareas que siguen omitiendo sujetos. Ya les he puesto ahí a varios la notita para que se den cuenta que siguen omitiendo sujetos. No omitan sujetos, no se puede hacer eso en inglés, ¿ok? En español lo podemos hacer, en inglés no es posible, ¿ok? Bueno, necesito sujetos, ya saben, pronombres quizás, nombres completos, you, he, she, it, we, you and they, quizás. En cuanto a pronombres, necesito verbos de las ideas que yo quiero exponer o expresar, necesito complementos y la estructura que voy a utilizar es el would like to. También existe el would like sin el to. Ahora veamos cómo se utiliza una con el to y una sin el to. Digo, por ejemplo, la pregunta dice, What would you like to do next month? ¿Qué te gustaría hacer el próximo mes? Yo quiero decir que el próximo mes me gustaría visitar a mi mamá. Digo, I would like to. Busco un verbo, el verbo visit, lo utilizo y digo, I would like to visit my mother. Me gustaría visitar a mi mamá. Ahora, trato de responder la pregunta número 2 que dice ¿qué me gustaría tener el próximo mes? Y digo I would like a new car. Me gustaría un nuevo automóvil. Ahora vean la diferencia entre una cosa y la otra. Entre la primera respuesta que está en amarillo,
I would like to visit my mother. Me gustaría visitar a mi mamá. Visitar. Estoy indicando una acción que me gustaría cometer o llevar a cabo. Visitar. En la segunda respuesta digo I would like a new car. Me gustaría un nuevo automóvil. No indico ninguna acción, no indico ningún movimiento, no indico ninguna actividad, solo y únicamente indico algo que me gustaría tener, que me gustaría poseer. Por eso es que le quitamos el to. Si ustedes van a indicar una acción que les gustaría cometer, después del like tiene que ir el to. Si ustedes van a indicar algo que les gustaría poseer o tener, le quitan el to. El to va a separar el like del siguiente verbo. Si no voy a tener ningún verbo después del like, voy a hablar de un objeto como por ejemplo un nuevo automóvil, le quito el to, ¿ok? Vuelvo a repetir entonces, ingredientes que necesito, sujetos, cualesquiera que yo desee utilizar. ¿Qué más necesito? La estructura que estoy aprendiendo. Would like to o solo el would like, depende de lo que yo quiera expresar. Quiero expresar que cometeré o me gustaría cometer una acción, le pongo el to y digo I would like to y busco un verbo. I would like to read a book. I would like to study English. I would like to travel to, no sé, to Europe. I would like to talk to my mother. I would like to visit my father. Si solamente voy a hablar de algo que me gustaría tener, le quito el to y digo I would like a car. I would like a new house. Indico qué es lo que me gustaría tener. ¿Ok? Sujetos más la estructura que aprendo, más un verbo, más un complemento. ¿Ok? Ya saben la dinámica que vamos llevando para que me vayan dejando en claro que me van entendiendo. Se hacen presentes en el chat o activan su micrófono y me van haciendo saber o me van permitiendo ver que van entendiendo la estructura. Entonces, ¿qué les gustaría hacer el próximo mes? Espero su respuesta en el chat. Estamos trabajando con affirmative sentences, ¿ok? Affirmative sentences. Espero su respuesta en el chat. So, what would you like to do next month? ¿Qué les gustaría hacer el próximo mes? O, what would you like to have next month? ¿Qué les gustaría tener el próximo mes? Para alguna de esas dos preguntas, requiero al menos una respuesta, la que ustedes deseen. Espero su respuesta en el chat para que me permitan ver que van entendiendo el punto gramatical y sobre todo entender que este punto gramatical tiene relación con el recuadro de la actividad integradora 5, justo a la primera columna donde tienen que ir ustedes respondiendo. Así tiene que ir la respuesta, no solamente poner escuchar, trabajar, volar. Eso es una respuesta parcial y no está completa, ¿ok? I would like to travel Oaxaca, ¿ok? To travel around the world, to travel to, también podría ser. So, I would like to travel. Excelente, Karina. Thank you. Vamos buscando respuesta de las demás personas para que me permitan ir avanzando y saber que vamos entendiendo el punto gramatical. Y es prácticamente ese tipo de respuesta o en esa estructura con la cual ustedes pueden comenzar a responder su actividad integradora número 5 en la primera columna, ¿ok? Ahí dice I would like, dice sobre todo algo importante, cada apartado habla de lo emocional, de lo personal y cosas como esas. Cada apartado se responde de la misma manera toda la columna, es decir, toda la columna, cada vez que yo requiera iniciar una oración, digo I would like to o solamente I would like, ¿ok? I would like a new car, I would like to study, lo que yo quiera o desee decir, no importa que repita el I would like to. De hecho, es justo lo que se está evaluando, que ustedes se den cuenta que en cada apartado tiene que ir respondido de esa manera. Dicen sus compañeros, Kitzel, I would like to study French, excellent. Hilda, I would like to read a book, excellent. Lucila, I would like to visit my family, perfecto. Justo eso, ¿ok? Ya tenemos la estructura en la mente, así es justo como debemos comenzar a responder. Karina, I would like a bag, me gustaría una mochila o una bolsa, excellent. A backpack podría ser, para dejarlo un poquito más claro. Excelente, ya tenemos la idea, ¿ok? Ahora, cuando lleguen a su actividad integradora 5, vean el apartado que tiene el good like, vean lo que tengo aquí en la pantalla. Si se dan cuenta, la pregunta está resaltada sobre todo en algunos componentes de la pregunta, en el good, en el like y en el to. Es decir, cuando ustedes lean alguna pregunta de su actividad integradora, busquen desde la pregunta qué estructura les está pidiendo. Si ahí está el good like to, con el good like to voy a responder, no se responde con el want to, no se responde con el wish, no se responde solo con el like, no se responde solo con verbos, se responde con la estructura con la cual estamos haciendo la pregunta.
con esa justamente, ¿ok? No es lo mismo decir qué te gustaría hacer el próximo mes a decir qué quieres hacer el próximo mes. Dirán algunos, pero pues es que es la misma idea. Ok, es la misma idea, pero se utiliza para cosas distintas. Una se utiliza para cosas un tanto hipotéticas, como lo es el would like to, la otra se utiliza para cuestiones de deseos, ¿ok? Como podría ser el want. Entonces, enfóquense en ver la pregunta y darse cuenta qué exactamente te está pidiendo la pregunta y qué estructura exactamente debes utilizar. Perfecto. Bueno, ya tenemos la respuesta prácticamente de nuestra primera apartado de la actividad integradora 5. Hacemos afirmaciones. En todo caso, si nosotros lo que queremos hacer es negar, hay formas de hacer negaciones. Veamos cómo se hacen negaciones con el would like to. Recuerden que cada estructura gramatical se utiliza en tres formas: afirmar, negar o preguntar, en el orden que estas deseen aparecer en mi discurso. Negar, afirmar, preguntar, preguntar, afirmar, negar, como sea que aparezcan, pero son los tres modos en los cuales utilizo una estructura gramatical. Sujetos: I, you, he, she, it, we, you, and they. Vamos con las negaciones. ¿Qué más necesito? Verbos. ¿Qué más necesito? Complementos. Y ahora, ¿qué voy a necesitar? Vean dónde utilicé el not. Recuerden que en cada estructura gramatical o cada tiempo gramatical tiene su propia forma de decir no. Cada una de ellas tiene su propia forma. Para el would tiene su propia forma, ¿ok? Me dicen algunos, ¿cómo pronuncia el would like? Ok, es una U. Solo y únicamente alarguen una U. Hagan una U, alárguenla y busquen la D. La L no suena, ¿ok? Cada vez que ustedes encuentren la L precedida de la O y de la U, no va a sonar. Cada vez que ustedes encuentren la L precedida de la A, no va a sonar la L. Como por ejemplo en hablar. Vean el verbo talk to, platicar con, talk to, que está aquí en mi recuadro blanco. 1, 2, 3, 4, 5. El quinto verbo, talk, talk, no suena la L. Talk, talk, no suena la L. La L está precedida de la A, no suena la L. Vean en el verbo, en el auxiliar que estamos utilizando, la L está precedida de la O y de la U, no suena la L. Es una U alargada y me voy directamente a la D. Y digo, ut, ut. Y si lo hago más rápido, digo, I would not, I would lie, I would lie, I would lie, I would lie. No hay ninguna G en el sonido, no digo guk, 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 no es gutural, no digo ese o no expreso eso, ¿ok? Bueno, ¿qué hago? Después del would le voy a poner el not y la estructura sigue estando de la misma manera. Es decir, después del not, lo demás va a estar de la misma manera. ¿Cómo puedo negar? A ver, ayúdenme colocando una negación en el chat, justo con la misma idea con la cual compartieron su afirmación. Con esa misma, creen la negación. Dice que I would like a new house. Me gustaría una nueva casa. Excelente, perfecto. Ahora expresen una negación que no les gustaría hacer o que no les gustaría tener. Ayúdenme con una negación para darme cuenta que entienden dónde colocar el not. ¿Ok? Please, me quedo a la espera de su respuesta en cuanto a crear una negación. ¿Listos con su respuesta? Please, para que podamos seguir avanzando y puedan ustedes ver la otra parte. Recuerden que son 3 partes para poder responder esa primera tabla. I would not lie to you. Exactamente. Exactamente, Karina. Thank you, Hilda. Thank you, Alexandra. Kitzel. Thank you. Así justo así, ¿ok? Ya van entendiendo cómo se va utilizando esa estructura. La traducción es me gustaría, no me gustaría, ¿ok? La estructura completa es el would más el like más el to, ¿ok? No los eliminamos, no ponemos solamente el like, no ponemos solamente el would con otro verbo porque sería otra traducción, ¿ok? El would le da una terminación justo al like de gustaría y ese sonidito, justo esa terminación. Dice que I would not like to study French. No me gustaría estudiar francés. Excelente. Muy bien. Si ya creamos negaciones, ya creamos afirmaciones, ¿qué nos toca crear? Preguntas. Perdón. Si ustedes ya siguieron desde el primer punto gramatical la forma en la cual se van haciendo preguntas,
va a ser el mismo fenómeno. Si creamos yes no questions, ¿qué es lo que voy a hacer? Necesito sujetos, necesito verbos, necesito complementos, pero antes de ello voy a necesitar colocar el auxiliar que voy a utilizar. Y aquí sí voy a terminar separando el good más el like. Después del good voy a colocar un sujeto, el que yo desee para mi pregunta, le voy a colocar el like to y voy a concluir con una question mark. Quiero preguntarle a alguien, hey, would you like to read a book? Would you like to visit my mother? Would you like to study English? Siempre necesito terminar con una question mark. Entonces, tiempo de trabajar con preguntas. Pregúntenme justo con la misma idea con la cual crearon una afirmación. Pregúntenme justo con ella. ¿Qué van a iniciar o qué van a utilizar al inicio? El would más el you, porque me van a preguntar a mí de manera directa. Después de ello van a colocar el like to y luego van a colocar el verbo que ustedes estuvieron utilizando, ¿ok? Y cierran con una question mark. Y dice Karina, would you like to travel to Oaxaca? Excellent. Muy bien. ¿Te gustaría viajar a Oaxaca? Would you like to study French? ¿Te gustaría estudiar francés? Would you like to read a book? ¿Te gustaría leer un libro? Perfect. Así, justo así. Así se utilizan las preguntas, ¿ok? Would you like to read a book? Ahora, ya tenemos, dice Hilda, would you like to read a book? Yes, I would. Ahora, escuchen algo. Siempre les enseño a la mayoría de estudiantes porque luego me dicen, es que yo quiero hacer muchos ejercicios, yo quiero hablar mucho, yo quiero esto, yo quiero lo otro. Sí, está muy perfecto. Recuerden que tenemos muy poco tiempo de interacción, es 1 hora, es prácticamente nada. A la semana son 2 horas, sigue siendo prácticamente nada. La manera de poder adquirir o aprender un idioma así con pocas horas es bajo el estudio del mismo de manera consciente. Y entonces, si yo ya sé que lo estoy haciendo de manera consciente, y si es que tengo mi propio material para hacer trabajos o tareas, voy apartando espacios para poder colocar la información. ¿A qué me refiero con espacios? Voy colocando en algún apartado cada una de las estructuras que voy aprendiendo. Yo siempre les señalo, pues créate una tablita donde encuentres cada uno de los apartados para poder ir trabajando, ¿ok? Es decir, donde está el presente simple, donde está el pasado simple y cada uno de los tiempos gramaticales. Listo. ¿Me escuchan? Ya volví. Comenzó a llover y si llueve por aquí, la señal tiende a retirarse. Entonces, ya volví. Sí, sí lo escuchamos. Gracias. Bueno, nos quedamos en lo de las negaciones, ¿verdad? Perfecto, dame un segundo, les vuelvo a proyectar mi diapositiva para que continuemos y esperemos no vuelva a ser nada extraño en internet y podamos seguir trabajando. Bueno,
Se va a proyectar en un segundo la diapositiva para que puedan ustedes revisar. Lo que va proyectándose en la diapositiva, les pregunto, ¿hay alguna duda, alguna pregunta, algo que requieran hasta este punto de lo que vamos abordando? Les escucho. No, yo todo claro, gracias. De nada. Thank you. De Karina. mi parte igual ninguna. Perfecto. Lucila. Abigail. Hilda. No, ¿verdad? Thank you. Pues bueno, ninguna dice Abigail. Thank you, Abigail. Hilda dice que no tampoco. Ok, perfecto. Son las yes, no questions lo que les señalaba de lo que estuvimos creando, que ya ve que ya las tienen en la mente. Está perfecto, ok. Bueno, ahora, hay otro apartado, o va a haber un apartado, sobre todo en la actividad integradora número 6, donde les pide hacer uso de preguntas de las que hayan aprendido para expresar cosas a futuro, ya sean preguntas con will o sean preguntas con el be going to, dependiendo de lo que ustedes quieran crear sobre el tema, o más dicho, sobre la estructura que quieran utilizar. Busquemos utilizar el good lie si es que en alguna de ellas quieren utilizarlo. Si ustedes ya saben hacer preguntas de las yes, no questions, como la que me acabaron de dar, lo único que requiere, y lo vuelvo a señalar, es colocarle al principio una double-edged question, que es por ejemplo what, when, where, why, how, and who. Eso es todo lo que necesitan, sobre todo para este tipo de estructura, ¿ok? Hay otra forma de utilizarlas también, pero enfoquémonos en una a la vez, ¿ok? Sobre todo con esta, lo único que necesitan es colocar eso. Les doy un ejemplo, les vuelvo a poner el que les había puesto la vez pasada. Quiero utilizar el who con esto. El who, por lo regular, para este tipo de ideas, va a ir acompañado del with al final. Y digo, who would you like to visit your family with? ¿Con quién te gustaría visitar a tu familia? Who would you like to visit your family with? Quiero hacer preguntas con el when. When would you like to visit your family? ¿Cuándo te gustaría visitar a tu familia? Tiempo de hacer preguntas ahora de este tipo. Con la misma idea que ustedes ya hicieron, con la misma, exactamente la misma, solo y únicamente colóquenle una double-edged question, la que ustedes deseen. Recuerden que what da información general, when da información de temporalidad, where da información de lugar, why da información de explicaciones o razones, how habla de procesos, procedimientos, who habla de quién. ¿Ok? Tiempo de hacerse presentes en el chat nuevamente o a través de su micrófono y apoyarme con esta parte de crear preguntas con las double-edged questions. Dice Karina, when would you like to travel to Oaxaca? ¿Cuándo te gustaría viajar a Oaxaca? Perfecto. Justo así sin mayor ciencia, justo eso, con la idea que ya teníamos anteriormente, solo y únicamente colocamos una double-edged question al principio, ¿ok? Les decía antes de que se fuera la señal, esto que ustedes van arrojando aquí en el chat y lo vamos validando, vamos viendo que está bien hecho, váyanlo anotando. Es su manera de aprenderse cada estructura gramatical. Es, digamos, la recomendación que la mayoría de personas les da. Apréndete una estructura con una misma idea. Por ejemplo, jugar fútbol, te lo puedes aprender en todos los tiempos. Yo juego, I play football. Yo jugué, I played football. Football soccer. Yo estoy jugando, I am playing football soccer. Yo estaré jugando, I will play football soccer. Yo voy a jugar, I am going to play football soccer. Me gustaría jugar, I would like to play football soccer. Yo puedo jugar, I can play football soccer. Y la misma idea me la aprendo en todos los tiempos gramaticales y estructuras. Traten de hacer algo similar para que estén ahí en su mente. Dice por allá Abigail, where would you like to read a book? ¿Cuándo te gustaría? ¿Dónde más bien? Hilda, where would you like to read a book? Ok, perfecto, Hilda, excelente, así justo, ok. Vayan anotando las mismas cosas que ustedes van aquí creando para que queden ahí estipuladas o guardadas en su libreta y les puedan apoyar a hacer su actividad integradora número 5, que es la que busca en el primer apartado responder con el good like to, ok. Perfecto, vámonos moviendo, si no se nos va a ir el tiempo. Y viene otro tiempo gramatical. Esto que acabamos de ver es la manera con la cual ustedes pueden responder su actividad integradora 5 en el primer apartado donde viene el good like. Así se responde, ¿ok? Con las estructuras que ustedes ya crearon, así se responde, sobre todo en la afirmación o negación. Hay un segundo apartado de ese recuadro que tiene el presente progresivo, pero tiene después una palabrita que da temporalidad. Les doy un ejemplo. Este es un ejemplo, es muy similar, solamente le cambié alguna palabra y dice, what are you planning? What are you planning to do next month? ¿Qué estás planeando hacer el próximo mes? So what are you planning to do next month? ¿Cómo respondo? De nuevo, sujetos son extremadamente importantes, ya lo he dicho bastantes veces.
¿Qué necesito en este caso? Ahora necesito el verbo to be. ¿Qué necesito? Necesito planning más el to. ¿Qué necesito después de eso? Verbos, con lo cual quiero ayudar a la idea y obviamente un complemento. ¿Qué estoy planeando hacer el próximo año? I am planning to visit my mother. Estoy planeando visitar a mi mamá. I am planning to visit my mother. I am planning. You are planning. He is planning. She is planning. It is planning. We are planning. You are planning. They are planning to. ¿Ok? Así se responde esa pregunta. Analicen la pregunta y dense en cuenta que los componentes son con ing, planning, y tiene el verbo to be antes. Eso es presente progresivo. Si está en presente progresivo, se responde en presente progresivo. Busco los componentes que requiero para esta respuesta, sujetos, en este caso más verbo to be, más el planning to, más verbos y luego complementos. No te preocupes, Rubén, aquí estamos. Entonces les pregunto a ustedes, what are you planning to do next month? ¿Qué están planeando hacer el próximo mes? Denme una respuesta utilizando el chat para darme cuenta que vamos agarrando el ritmo. Esta es la manera de responder la segunda parte de su actividad integradora número 5, justo la segunda columna. Y dice Abigail, I am planning to listen to music. Perfecto, justo así, esa es la idea. Dice su compañera Kitzel, I am planning to study French. Ok, si es pregunta, el orden no es. Si es afirmación, está perfecto, ¿ok? Recuerda que le pusiste ahí una question mark. Si le pusiste una question mark es porque estás creando preguntas y esa no es estructura de pregunta. Apenas estamos en afirmaciones, ¿ok? I am planning to study French. Ay, perdón, me equivoqué. No te preocupes, solamente lo señalo para que cuando hagas tu tarea le pongas atención a ese detalle. ¿Qué más están planeando? Dice, what are you planning to do next month? ¿Qué más están planeando? So, okay, let me know your answer, please. So we are working with the present progressive tense. So we are creating present progressive sentences. We are working with affirmative sentences, okay? Hilda says, I am planning to read a book. Excellent. I am planning to read a book. Perfecto. Estoy planeando leer un libro. Perfect. I am planning to read a book. Estoy planeando leer un libro. Excellent. That's a really good answer, okay? It's muy buena respuesta. So, we are creating affirmative sentences using the present progressive. What do we need? Or what we are using in this sentence? We are using subjects. We are using the verb to be. We are using planning to. We are using verbs in simple manner in this case. And also we are using complements. Okay, so the sentence or the possible answer says, I am planning to look at a movie, okay, or watch a movie or see a movie, okay. I am planning to study music, okay. Dice Karina, I am planning to get 98 in the school, okay. Excellent. Ya para el próximo mes sabrán sus calificaciones. Esperemos que lleguen a una calificación alta. Ya tengo afirmación. ¿Qué me toca hacer? Negación. ¿Dónde nego? Sigue un patrón similar. Los auxiliares que utilizo, a eso les agrego el not. Así de sencillo. Entonces, el auxiliar en todo caso que estoy utilizando aquí es el verbo to be. A ese le voy a colocar el not. Entonces digo, I'm not planning to visit my mother. No estoy planeando visitar a mi familia. No estoy planeando estudiar. No estoy planeando sacar 10. No estoy planeando. Okay? So now, with the same idea, con la misma idea, please try to create a negative sentence. So now, please let me know your negative sentence. Con la misma idea, creen una acción negativa o una respuesta negativa, más bien. La misma, no la cambien. Quédense con una en la mente para que esté siempre arraigada, ¿ok? Dice su compañera Kitzel, I'm not planning to, te faltó el to, casi le estabas dejando perfecta, te falta el to, tiene que haber un to ahí para que divida una acción de la otra, ¿ok? I am not planning to study French, dice su compañera Hilda, I'm not planning to read a book, perfect. Abigail, I'm not planning to listen to music, perfect. Ruben, I'm not planning to look at a movie, excellent, perfect. Recuerden que cada vez que terminan una idea le ponen un punto. Quizás aquí se les fue, pero es importante también para cuestiones de redacción. Termino una idea, pongo un punto. La idea continúa, pertenece al mismo extracto, quizás le pongo una coma. Quiero hacer una pausa más larga, le pongo un punto y coma, pero sigue perteneciendo a la misma idea, ¿ok? Perfecto.
Se me olvida a veces. Okay, don't worry. I'm not planning to study French. Excellent. Justo así que sea. Listo. Ya tenemos la idea. Ya tengo afirmación, ya tengo negación. ¿Qué creen que me resta hacer? Antes de que les muestre cómo se hacen las negaciones, inténtenlo ustedes con la misma idea. Perdón. Antes de que les muestre cómo se hacen las preguntas, inténtenlo ustedes con la misma idea, con la misma. Creen una pregunta. Pregúntenme a mí. Ya saben que para preguntarle a la persona que está enfrente, cambio algunos ingredientes. Ya no va el am, en todo caso va el are. Ya no va el I, en todo caso va el you y el resto de mi idea. Y entonces la pregunta dirá, a ver, déjenme ver si van agarrándole la onda de cómo ir moviendo ingredientes, que es prácticamente el mismo patrón que hacemos en cada una de las estructuras gramaticales. Se mueven ingredientes al principio y luego van seguidos de alguna otra palabra y hago una pregunta. Dice Lucila, I'm not planning to study music. Perfect. Antes entonces de que brinque a las preguntas, muéstrenme si van entendiendo el patrón a seguir. Hagan una pregunta. Pregúntenme a mí. Pregúntenme, oye, si estás planeando estudiar francés, pregúntenme a mí sin necesidad de crear double-edged questions. Vamos primero con preguntas de sí y de no. Dice su compañera Quetzal, what are you planning to study French? Casi. No tendría mucho sentido. Dice ahí, ¿qué estás planeando estudiar francés? Si es que es una pregunta, pues un tanto más como de burla o ironía, podría ser. En todo caso le quitamos el what y digo, are you planning to study French? ¿Estás planeando estudiar francés? Dice Abigail, are you planning to listen to music? Perfect. Dice Ila, when are you planning to read a book? Perfect. ¿Cuándo estás planeando estudiar? Leer un libro. Perfecto. Vamos teniendo esa idea. Muy bien. Pues justo así. Empecemos con las yes no questions. ¿Cómo creo con las yes no questions? Sencillo. Vean el orden. Ya lo tienen ustedes, varios de ustedes. Coloco primero el verbo to be, cualquiera que este sea de acuerdo al sujeto que voy a hacer referencia, después el sujeto, luego planning to, luego los verbos, y luego los complementos y termino con una question mark. Así de sencillo. Ya algunos de ustedes me ayudaron, ya crearon preguntas, ya crearon también preguntas con las double-edged questions, es decir, ya van entendiendo el patrón a seguir. No creo que esté tan complejo, ¿verdad? Una vez que vayamos haciéndonos conscientes que hay ingredientes que son los que se mueven, que hay ingredientes que solamente pueden ser anexados una vez que ya tengo esta estructura, como las double-edged questions. ¿Ok? Perfecto. Entonces, ya tengo el would like, ya tengo el planning to, y el último apartado de mi recuadro de la actividad integradora número 5 es el be going to. Este sí es un futuro, es decir, no es que los otros no lo sean. No obstante, los otros, digamos, por ejemplo, el would like habla de cosas hipotéticas. Por ejemplo, el planning to es el presente progresivo, pero le agregamos una palabrita para que exprese futuro, como decir tomorrow, como decir next month. Este por sí solo no requiere que le coloquemos prácticamente ninguna palabra que signifique o que dé el entendido de temporalidad. No lo requiere, porque por sí sola se entiende que es a futuro. Es el be going to. ¿Cómo utilizo el be going to? Perfecto. Dice la pregunta, what are you going to do next month? ¿Qué vas a hacer el próximo mes? Si ustedes ya vieron la actividad integradora 5, el último recado tiene algo similar. Cambia una palabra por ahí. Dice aquí, what are you going to do? Ahora, antes de responder así a lo loco y nada más aventarnos y responder por responder, siempre les sugiero, revisen la pregunta. La misma pregunta te dice con qué estructura tienes que responder. La pregunta tiene going to y está precedida del are, es decir, el be conjugado. Esa pregunta me pide que responda con el be going to. ¿Ok? Y dice, ¿qué estás planeando hacer el próximo mes? So, what are you going to do next month? O qué más bien dicho, ¿qué vas a hacer el próximo mes? ¿Qué requiero para responder? Sujetos. ¿Qué requiero? Verbos, complementos. Y sobre todo requiero la estructura que estoy aprendiendo. Es el be conjugado, are, is, y are, y es el going to. Y digo lo siguiente, I am going to visit my mother. ¿Qué voy a hacer el próximo mes? I am going to visit my mother. Voy a visitar a mi mamá. I am going to read a book. I am going to listen to music. I am going to study English. I am going to talk to my mother. I am going to visit USA. I am going to read maybe, no sé, a novel or something like that. ¿Ok? ¿Ya vieron? ¿Qué necesito? Sujetos. Después de eso, la persona de la cual
sujetos, después de eso el verbo to be que le corresponde a ese sujeto, después de eso el going to, un verbo y un complemento. Entonces les pregunto a ustedes, what are you going to do next month? ¿Qué van a hacer el próximo mes? Espero su respuesta y algunos van respondiendo. Dicen por aquí, I am going to study French. Perfect. Abigail, I am going to listen to music. Excellent. Muy bien, vamos bien. Espero la respuesta de los demás, please. I am going to listen to music. I am going to study French. Perfect. That's a really good answer. So now we are working with the be going to structure. So now we are creating sentences using this kind of feature. So the main ingredients that we have to use are subjects or pronouns, verb to be plus going to plus a verb, in this case in simple form, plus a complement. So the sentence sounds like this. I am going to visit my mother. Yo voy a visitar a mi mamá. I am going to look at a movie. I am going to travel to Oaxaca. Excellent. Perfecto, Karina. Muy bien. Ya van entendiendo cuál es la lógica de esto, el patrón a seguir. Me voy a mover a la negación. Seguramente ya descubrieron dónde va la negación. Ayúdenme negando antes de ver cómo se hace de manera correcta. Ayúdenme colocando la negación de la misma idea que ustedes ya crearon. Dice aquí su compañera Lucila. I am going to visit my mother. Going, solamente ahí le pusiste una H en lugar de la G. Seguro es error de dedo. I am going to visit my mother. Hilda, I am going to read a book. Excellent. Me voy a mover a la negación. Antes de que me mueva, ayúdenme ustedes mismos creando sus negaciones antes de que vean de qué manera va la negación. Ya vieron el patrón a seguir. Ya vieron dónde hay que colocar una negación o esta palabrita que me ayuda a negar. Dice Abigail, I am not going to listen to music. Perfecto, Abigail. I am not going to listen to music. Y un punto al final. Karina, I am not going to travel to Oaxaca. Excellent. I am not going to read a book. Perfecto, Hilda. I am not going to look at a movie. Excellent, Rubén. Así. Veamos entonces. Si quiero crear una negación, ¿qué necesito? Necesito sujetos. Necesito verbo to be. Necesito el not, necesito el going to, necesito verbos y complementos, justo lo que ustedes hicieron. Y digo, I am not going to visit my mother. Yo no voy a visitar a mi mamá. I am not going to visit my mother. Yo no voy a visitar a mi mamá. De nuevo, ingredients that we have to use, subjects, I, you, he, she, it, we, you, and they, verb to be, but in this case, are or is. We need to use not, plus going to, plus a verb, plus a complement. I am not going to visit my mother. Muy bien. Antes de que vean las preguntas, pregúntenme a mí. Cambien ese am por el sujeto, por el verbo to be que me corresponde y pongan el sujeto y pregúntenme a mí si yo voy a hacer esa acción. Intenten primero con las yes no questions. No agreguen las double H. Primero las de sí y las de no. Intenten con eso antes de que vean de qué manera se hace correcto o correctamente las preguntas. ¿Ya vieron el patrón a seguir que hemos estado siguiendo prácticamente desde la unidad 1? Es el mismo patrón. Vamos moviendo ingredientes. Entonces ayúdenme preguntándome. Y dice Abigail, are you going to listen to music? Perfecto, Abigail. Karina, are you going to travel to Oaxaca? Excellent, Karina. That's really cool. ¿Quién más? Llevamos 2 respuestas y ya van entendiendo el patrón a seguir. No está tan complejo seguramente. Are you going to travel to Oaxaca? It said, are you going to study French? Excellent. Hilda, are you going to read a book? Excellent, Hilda. Perfect. ¿Ya vieron el patrón a seguir? ¿Está complejo? Creo que no. Verifiquemos. Veamos qué tal. Yes, no questions. Verbo to be. Después de eso, sujetos. Después de los sujetos, going to. Después del going to, los verbos y los complementos. Y cerramos con una question mark. Digo, are you going to visit my mother? Are you going to look at a movie? Are you? Dependiendo de quién le queramos preguntar. Puedo preguntar de él. Digo, is he going to look at a movie? Is he going to visit my mother? Is she going to read a book? Is it going to read a book? Are we going to read a book? Are they going to read a book? ¿Ok? Depende del sujeto al cual queramos hacerle la pregunta o sobre el cual queramos hablar.
Lo vamos cambiando y le vamos asignando el verbo to be que le corresponde. Checa eso, Lucila, para que tu pregunta esté perfecta. El are va primero, después el you, luego el going to y luego el resto de la idea, ¿ok? Perfect. Esa es una yes no question. ¿Cómo creamos una double-edged question? La misma idea que ya me dieron, pero piensen cuáles son las double-edged questions. What, when, how, who, why. Utilicen alguna de ellas y creen ahora una pregunta un poco más específica que requiere información más precisa. Utilicen alguna, espero su respuesta, su pregunta en el chat. ¿Ya vieron cómo las vamos utilizando? Solamente necesitan agregarle al principio el who, el why, el how, el when y listo, ya tenemos nuestra pregunta. When are you going to travel to Oaxaca? Excelente. ¿Cuándo vas a viajar a Oaxaca? Perfecto, Karina. Así justo. Veamos los demás. When are you going to study French? Excellent, Kitzel. ¿Cuándo vas a estudiar francés? Abigail. Where are you going to listen to music? ¿Dónde vas a escuchar música? Perfecto, Abigail. Ahí vamos teniendo ya la respuesta en nuestra mente. Esa es la manera de hacer las double-edged questions, ¿ok? Perfecto. Double-edged questions. What, where, how, when, why, and how. Es lo único que requerimos. Hilda. Rubén, perdón, dice, when are you going to look at a movie? Muy bien. Hilda, when are you going to read a book? Perfecto. Ahí está. Ok, ahora, ¿qué tipo de verbos necesitamos? Solamente necesitamos los que aparecen en la sección de infinitive. Ningún verbo que tenga ed, ningún verbo que tenga ing, ningún verbo que tenga s. De esos verbos no necesitamos después del to, ni después del would why, ni después del planning to. Hasta el momento lo único que requerimos son los verbos que están en la sección de infinitive, justo donde señalé. Ahí justo van esos verbos, ¿ok? Son los que requerimos. No importa que sean regulares, no importa que sean irregulares, son exactamente los verbos que necesitamos, ¿ok? Llegamos a la sección de dudas o preguntas. Antes de que les dé la palabra, nos falta un apartado. El apartado último es con el will. De su actividad integradora hay un apartado que les pide hacer una especie de reflexión acerca de cómo serán en un futuro, en 5 años me parece que dice. Ese apartado se responde con el will, ¿ok? ¿Cómo utilizo el will? Ya les dejé videos cargados, ya les dejé información también ahí cargada en la plataforma, ya tienen también información de la misma plataforma, es decir, de los propios recursos de la plataforma. Revisen cómo utilizan will. El will lo vamos a ver el día viernes para ir concluyendo este periodo de los futuros. Nos toca el día viernes solito, y no porque esté muy complejo, sino porque es prácticamente del cual ustedes tienen que hacer uso en la actividad integradora número 6. Ahí les va a permitir utilizar todo, pero en algunos de los ejemplos el enfoque va más hacia el will, ¿ok? Hasta el momento, su actividad integradora evalúa lo que ya les enseñé, el would like, el planning to, el be going to. Eso es lo que evalúa, ¿ok? Para que lo tengan ahí en la mente claro. Les pregunto entonces, dudas o preguntas, es tiempo de hacerse presentes. Si tienen alguna, activen su micro. Si no tienen ninguna, también señálenmelo, por favor. Yo, maestro, bueno, ninguna, gracias. Agradezco el último dato que nos dio porque yo ya había hecho esa actividad. Entonces, antes de mandarla, la puedo perfeccionar. Perfecto. Gracias. No, de nada. ¿Quién más? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Rubén, Abigail, Hilda. Yo, profe. Te escucho. Bueno, asesor, perdón. Es que igual me pasó lo de la compañera, pero yo no lo he mandado. Apenas estaba haciendo donde dice que redactemos, qué es lo que pensamos, creo, hacer, o algo así, en 5 años. Yo estaba poniendo de los 3 que había hecho, o sea, de lo que nos explicó ahorita. Yo estaba agregándole el going to, el board to y el otro. O sea, los 3. Hubieras terminado teniendo pues una calificación porque estás entendiendo la pregunta y te estás dando a entender, pero seguramente no sería alta tu calificación porque la estructura a utilizar la encuentras en la indicación. Lee la indicación en inglés y ahí vas a encontrar que tiene el will. Si tiene el will, se responde con el will. Oh, sí, porque igual uno lo estaba respondiendo con el will y no con el planning. Creo que es planning, algo así. Exactamente. De planear. Entonces, ahí es donde yo estaba muy confundida, pero ahorita ya se me aclaró todo. Perfecto. Sí, ya está más claro, entonces ya lo voy a responder mejor. Excelente.
Sí, De gracias. nada. ¿Alguien más? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Ay, no, sí, yo. ¿Te escuchó? Yo tengo una duda en la actividad Sí. 6. Al último dice de la actividad que tengamos, bueno, en el audio que respondamos, bueno, digamos en inglés las preguntas y respuestas. ¿Pero es de todo? Me parece que sí. A ver, déjame ver. No, no, ¿No? No tengo. no, perdón, es en el 5. Es en el En 5. el 5 donde, ajá, donde de las preguntas A ver, y voy a de abrir. las respuestas, me refiero que sí es exacto. Voy a abrir el O sea, archivo. en lo que hiciste, no sé, me gustaría. Ajá, Voy a abrir el archivo para darles una mejor respuesta. No tengo en la memoria sí. ahorita ese apartado de pues tantas cosas que revisamos. Justo ese apartado no lo tengo en la mente, pero no hay problema. Abro el archivo y les doy la información. Dame un segundo, se está abriendo el archivo. Ya se acabó la sesión, marco ese sonidito que ya se acabó. Bueno, deme un segundo. Ya se está abriendo mi... Aquí está. Es la número 6, me dijiste, ¿verdad? Actividad integradora 6. Aquí está. No, perdón, es la 5. Es la 5. Ah, ok, perdón. Sí, es la 5. Es que es lo que quiero saber. O sea, vamos a. O sea, entiendo que tú haces la pregunta y respondes la pregunta, pero ¿es de todo? Sí, de hecho ¿O lo sí. podemos como que... Sí, es de todo, es que es Es que es de mucho. hecho de todo. Preguntas y respondes. No hay ningún problema en cuanto al tiempo que se exceda. No hay ningún problema, como les había Ah, señalado. ok. No hay ningún problema. Solamente Entonces, lees y respondes, cuando, lees y respondes. Sí, es eso. cuando hacemos la pregunta, respondemos, me gustaría, y luego, Exactamente. el para dentro de un año o dentro de 2 años. Así lo tenemos que hacer. Exacto. Yo les recomiendo algo. Recuerden que están en un nivel básico de inglés, ¿ok? Y sobre todo lo recomiendo porque en ocasiones hay estudiantes que hacen oraciones súper largas o hacen párrafos muy largos y dicen es que es muy difícil porque escribí mucho y siempre les señalo, está en un nivel básico de inglés. Lo que se requiere en un nivel básico de inglés es entender y ser entendidos. Es decir, no requerimos que se avienten discursos completamente así largos de 1 o 2 horas, sino que expresen sus ideas en oraciones cortas y dice, me gustaría viajar, listo. ¿Me va a calificar bien? Sí, está la estructura que te pedí, está la idea que tenías que plasmar, listo, punto, y me muevo a la otra. No necesito que redacten ahí un discurso así como si fuera de un político completo dando un informe, sino solamente ideas, me refiero a oraciones completas y listo, ya estarán del otro lado. Ok, maestro, De gracias. nada. Muy bien, ¿alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Yo ya por Te último. escucho. Como decía la compañera, bueno, yo nada, no le pongo igual mucho, porque pues sí, luego está difícil pues tener que responder porque es la pregunta y las respuestas conforme al apartado, ¿no? Exacto, Donde dice sobre tu persona, sobre tu familia y amigos emocional, profesional, económico. exacto. O sea, tú cuando en el momento en que grabas el audio, haces la pregunta, planteas la pregunta y luego vas respondiendo así. Exacto, O dices, por sea, ejemplo, what would you like to do next more? Emotional. I would like to study English. Economical. I would like to have more money. Personal. I would like to travel to US. Y así. ok. Y sí, bueno, yo así lo pensaba. Bueno, yo siempre lo hago así. Así justo es. Ajá, yo digo, a lo mejor sí me entiende medio ahí, pero sí me entiende. Pero así justamente es. Ok. Perfecto, pues bueno, si ya no hay dudas, si ya no hay preguntas, vamos cerrando nuestra sesión. Algo importante, doy un último aviso. Me ha tocado que hay bastantes, yo digo bastantes, aunque quizás en el número no se reflejarán que son demasiadas, pero sí es más que en otras generaciones. Hay personas que no envían audios, lo que ya les he venido señalando. Y el hecho de no enviar un audio les decrece demasiado su calificación porque tengo que señalar una casilla que dice que no cumple con tal cosa y es prácticamente asignarles 0 puntos. Y si gramaticalmente cumplieron bien y digamos tenían un 9 en cuanto a todo lo gramatical, lo que fueron redactando, ese 9 va a terminar reflejándose en un 6 quizás, en un 6.4, en un 7 porque decrece de un golpe completo su calificación el hecho de no entregar un apartado. Cada apartado, si ustedes leen su rúbrica, va siendo evaluado. Entonces, si ustedes se entregan, digamos que la tarea tiene 3 apartados, entregan los 3,
Independientemente de que estén bien o estén mal, ya tienen prácticamente la mínima probatoria, que es un 7, ¿ok? Ahora es cuestión de yo revisar qué tan bien hicieron cada uno de los apartados para que esa calificación pues crezca y termine siendo el 8, termine siendo el 9, termine siendo el 10 quizás, ¿ok? Pero si desde entrada no está completa la actividad integradora y falta un apartado, ese apartado da un golpe hacia abajo a mi calificación final y, bueno, de la actividad integradora, que esto al final, es decir, en la calificación global, va a terminar afectando su promedio general. Les va a dar un golpe completo, aunque ustedes hayan hecho bien lo formativo, va a dar un golpe muy pesado. Les digo algo, no sé si ya revisaron, pero lo que hagan ustedes en la semana 1, 2 y 3 les arroja el 57% de calificación. El resto sale de la semana 4. El 43% restante de su calificación sale de la semana 4, del proyecto integrado, del foro de integración y de la autoevaluación. Es decir, que las 3 semanas les arrojó un 5.7 si es que cumplieron con todo y si es que tuvieron 10. El resto, para poder alcanzar el 8, el 9 o el 10, va a emerger de la última semana de trabajo. Entonces, si esto no lo han visto, no se han dado cuenta, los invito a aquellos que no envían los audios a que los envíen, por favor, porque de otra manera van a terminar siendo afectados en su promedio general y que eso quizás va a resultar en que terminen recursando, se vayan a estos periodos remediales y cosas así para poder pasar la materia, porque quizás no alcancen el mínimo aprobatorio por lo que les estoy señalando. Hay algunos que tienen muy buenas habilidades en cuanto a lo gramatical y me he dado cuenta que tienen 8, 9 o 10, pero no envían los audios y ese audio de un golpe baja ese 8, baja ese 9 o hasta el 10, lo termina bajando en un 7.5 o cosas como esas, ¿ok? Entonces traten de cumplir en tiempo y forma. Si tienen problemas para cumplir con algo de ello, háganmelo saber con antelación para que los pueda apoyar. Recuerden que estoy al pendiente de la plataforma de lunes a viernes de 1 a 5 de la tarde y en la noche de 8 a 9 de la noche, ¿ok? Si requieren alguna extensión de tiempo, recuerden que tienen máximo 72 horas para solicitarla, es decir, después de que se cumpla la fecha límite, que es el domingo a las 11:59, tienen máximo hasta el miércoles para solicitar alguna extensión de tiempo, habiendo justificado previamente del por qué es que no entregaron la actividad y sobre todo cuando soliciten la extensión de tiempo es porque ya está hecha la actividad, lo único que voy a hacer es aperturar la plataforma para que puedan subir su tarea, ¿ok? Los invito a no cometer ningún tipo de plagio, créanme, es bastante fácil darnos cuenta cuando se están haciendo los plagios porque todos los recursos de todos los alumnos que mandan tareas están en la nube, en la plataforma de Prepa en línea, y con el hecho de correr los programas que algunos tienen para el plagio, se puede dar cuenta o arroja un resultado de qué tanto del trabajo está siendo plagiado o tomado de algún otro lado, ¿ok? Entonces, por último, las referencias no son en sí sobre sus ideas que ustedes plasman, porque es obvio que son propias sobre su pasado, sobre su presente, sobre su futuro. Las referencias, para por lo menos con el inglés, es acerca de dónde es que proviene el recurso, ¿ok? De dónde es que proviene el recurso en el cual ustedes entendieron el punto gramatical, si aprendieron el punto gramatical en la sesión, si la aprendieron en un video, si la aprendieron en el libro, en la plataforma, eso es justo lo que se referencia en la sección de referencias, justo eso, ¿ok? Se los digo para que pongan sus referencias también y no se vean afectados de ninguna manera. Última cosa, se me estaba olvidando. Hay alumnos que envían trabajos con fondos blancos. No sé qué sucede ahí, ya les hice el señalamiento, revisen qué está sucediendo, porque ese fondo blanco puede ser tomado como plagio, como si ustedes hubieran tomado esa información, la copiaron, la pegaron en su trabajo, más que claro que eso provino de algún lado. Revisen que esos fondos no estén en blanco, porque si no, van a terminar siendo afectados también. Pues bueno. Si ya no hay más dudas, si ya no hay más preguntas, el viernes nos vemos para trabajar con el Will y concluir nuestra semana número 3 de trabajo. Un gusto haberlos tenido por aquí. Si no participaron, anoten por lo menos por ahí su nombre para que yo sepa que estuvieron aquí presentes y se vean beneficiados con su porcentaje de participación. Un gusto, nos vemos el día viernes. Hasta luego, bye bye. Gracias, adiós. Gracias, hasta luego. Gracias.